Debo reconocer que esta viñeta siempre me ha causado cierto desasosiego. Miro la cara de Mafalda, compungida, hablando con sus compañeros, veo la altivez de los hombres mayores y me pregunto si yo voy a ser como esos hombres mayores o si soy como Mafalda. Si soy como los hombres mayores, me daré cuenta, seré feliz. Y si soy como Mafalda, sufriré mucho. Debo reconocer que Mafalda siempre me ha fascinado por dos cuestiones. Por un lado, por la honestidad y la radicalidad con la que se hace las preguntas, algo no muy habitual en los tiempos que corren. Y por otro lado, porque creo que Mafalda representa bastante bien lo que son las tipologías de la sociedad actual. Tenemos a los materialistas, como Manolito, que es verdad que son también nobles, brutamente nobles. Tenemos ególatras, como Susanita, que sin embargo son capaces de hacer grandes cosas por amistad. Tenemos indecisos, como Felipe, que nos llenan de ternura, o inconformistas, como Libertad, que nos desesperan al mismo tiempo que nos dan nuevas realidades. Tenemos a inocentes, como Guille, pero que son transparentes, o a excéntricos y extravagantes, como Miguelito, que sin embargo nos permiten ver de una forma diferente. Y por supuesto, siempre Mafalda, la sempiterna Mafalda, que todavía no termino de saber si es pesimista o optimista, idealista o realista. Y entre todos estos personajes reconozco que siempre me han fascinado los padres. Esos personajes abnegados, esos personajes sacrificados, en ocasiones demasiado cansados de la vida frente a unos niños que son todo esperanza. Veamos a otro niño. Calvin siempre me ha parecido, por decirlo de alguna manera, la versión moderna de Felipe. Es también un niño lleno de fantasía, impaciente, intranquilo, que quiere hacer de su vida algo extraordinario en cada minuto. Reconozco que esta tira la pongo habitualmente a mis alumnos de ética y les digo que sé perfectamente en lo que están pensando. Ellos también quieren seguramente salir corriendo, pero les digo que tranquilos, que yo voy a ser exactamente igual que la profesora. Entiendo ciertamente que hay cosas que pueden ser más atractivos que estar dando clase, hablando, yo qué sé, del primer principio de la razón práctica o de los límites del sociologismo. Por eso les suelo preguntar, bueno, si no estuvierais aquí, ¿qué os gustaría hacer? El secreto de la felicidad, dice Calvin, está en disfrutar de lo que uno hace en cada momento. Claro, su tigre le dice, deberías estar en el colegio ahora mismo. ¡Ah! Eso no podría disfrutarlo. Y como sé que es lo que le pasa a los alumnos, siempre les pregunto, ¿qué os gustaría estar haciendo ahora en vez de estar en clase? Si las respuestas son algo así como, me gustaría estar paseando con mi chica por el jardín botánico cogido de la mano, o me gustaría estar terminando la novela de la que solamente me quedan 23 páginas, o estar tomando un avión a Oporto con mis amigas, tal vez una cosa más sencilla, tocar la guitarra en la playa, pienso que la cuestión no es especialmente problemática. ¿Bien? Porque al fin y al cabo es verdad que todo eso es bastante más entretenido de lo que estamos haciendo en clase, son cosas que tienen valor. Sin embargo, es el momento en el que les digo que a pesar de todo esto, lo que estamos haciendo es lo que toca. Y que por tanto es el momento de recordar el adagio clásico de haz lo que haces. Y les recuerdo, les remito a Jean Guiton, cuando dice que la regla de oro del trabajo intelectual es ni el medio trabajo ni el medio de descanso, porque ni se trabaja ni se descansa. No digo que convenza a los alumnos, pero sí que es cierto que por lo menos son conscientes de que es verdad, es lo que toca y tienen que hacer esto. Por utilizar un adjetivo, yo diría que los alumnos suelen ser, cuando dan estas respuestas, pusilánimes. Es decir, son capaces de conocer que algo tiene un valor, pero les cuesta asumir el sacrificio y el esfuerzo que supone llegar hasta ese valor. No es un problema que sea solamente de mis alumnos, creo que es un problema de la sociedad en general. Antonio Muñoz de Mesa dice que posiblemente el gran pecado capital del siglo XXI sea la pereza. El no querer complicarse la vida, el conformarse con poco, el ser conformistas. Bueno, evidentemente, cuando alguien le da la espalda a cosas que merecen valor, cuando uno opta por alejarse del mundo de forma un tanto egoísta, como tal vez hace Susanita, es verdad que es algo dramático. Sin embargo, a mi pregunta en ocasiones de qué es lo que te gustaría estar haciendo ahora en vez de estar en clase, es otra de la que ahora os hablaré. La cuestión no es tanto dramática, es verdaderamente trágica. Un alumno, que ya le estás intuyendo en sus ojos, que te dicen, me gustaría estar en cualquier otro sitio menos en este. El problema es que seguramente en cualquier otro sitio tampoco sería feliz y querría estar en cualquier otro sitio. Sinceramente me parece algo trágico para un alumno y para cualquier persona. Han caído, como decimos en ética, en la acedia, en el cansancio del corazón. Y es en ese momento cuando creo que hay que recurrir a la poesía. Porque, en cierto sentido, la poesía, el universo del cuestionamiento y el espíritu adolescente tienen algo que ver entre ellos. Creo que
el joven, por lo general, se siente bastante incómodo con la tradición o con lo que la sociedad le dice que tiene que hacer. Es, por tanto, un espíritu rebelde y por eso se siente tan vinculado con aquellos autores que de una forma honesta y clara demuestran su sensación de estar de espaldas a lo que la tradición y la costumbre les fuerzan a hacer. Lo que buscan en esos autores es algo diferente. Lo que buscan en estos autores es un nuevo horizonte, una nueva utopía, una forma de ver el mundo, como diría Antonio Machado, que hoy es siempre todavía. Yo como adolescente reconozco que me acerqué mucho a estos autores. Por las lecturas obligatorias del colegio, uno se acerca a Delibes, a Cela, a Bécquer, pero principalmente yo me acerqué o descubrí la poesía española del siglo XX. Los Machado, los Lorca, Salinas, Alberti, Gloria Fuertes. Entre todos ellos me fascinó Blas de Otero. Al leer El ángel fieramente humano y El redoble de conciencia, yo sentía precisamente esto, un redoble de conciencia. ¿Quién es este autor que se pregunta lo mismo que yo me pregunto? Las cuestiones sobre la existencia, el mundo, Dios. Que lo hiciese con esa honestidad, con esa fuerza, esa energía, y además con cierta irreverencia, era algo que me llamaba la atención, especialmente como yo era un alumno de un colegio de monjas. Era algo que además le daba cierta reivindicación al asunto. Es verdad que a día de hoy, como adulto, he seguido acercándome a estos autores, quizá no de la misma manera a la que me acercaba hacia ellos, como era adolescente, pero sí que es verdad que negaría, si no reconociese al modo de San Agustín, que sigo siendo para mí mismo un gran interrogante, y que en esos autores sigo encontrando un tú también al que comprendo. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, que ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo, vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas a comer en mi plato y ensuciar la casa. De esta suerte vacilo entre el peligroso placer y la pureza a la que aspiro. Oh, Señor, Dios mío, presta oídos, mira y ve, ten piedad de mí, sálvame, tú, en cuya contemplación me he convertido en un enigma para mí mismo, y esa es mi dolencia. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a uno mismo. Yo creo que se habrán dado cuenta, dada mi mediocre arte poético, que aquí hemos hecho un parachaje. Hemos mezclado dos poemas diferentes. La primera y la última estrofa pertenecen a Contra Jaime Gil de Viedma, del mismísimo Jaime Gil de Viedma, mientras que las partes del medio, aquella referencia al placer y a la pureza, aquella referencia al Señor y al enigma que soy para mí mismo, corresponde a las Confesiones de San Agustín. ¿Por qué unir a estos dos personajes? Como una forma para plantearnos que la pregunta por el sentido, que es lo que hoy nos convoca aquí, es una pregunta al mismo tiempo universal, personal y radical. Ya sea en Tagaste, en el siglo IV o en el siglo V, ya sea en la Barcelona de los años 60 y 70, dos almas se encuentran en la misma pregunta, trascendiendo la frontera del tiempo y del espacio. Es, por tanto, una pregunta universal. Es, sin lugar a dudas, una pregunta personal. No estamos hablando de algo abstracto, no estamos hablando ni siquiera de un ente externo a mí, no, es el yo, que se pregunta por sí mismo. Siendo tan personal, evidentemente es una pregunta radical, que demanda respuestas radicales, porque es mi propia vida lo que está en juego. Siendo una pregunta radical y personal, creo que es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, en un tiempo tan poco dado a esos espacios de reflexión. Eso no es nuevo. De esto ya hablaba Gerardo Diego en su romance del río Duero. La ciudad no quiere le da la espalda al río, no quiere ver en su espejo su muralla desdentada. Río Duero, nadie a estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada sino los enamorados, que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. ¿Quiénes son aquellos que a día de hoy todavía son capaces de ir al río y hacerse preguntas los enamorados? Posiblemente los enamorados de la vida. ¿Quiénes son capaces de verse reflejados en el espejo que es el agua y pensar sobre sí mismo? ¿Quién es capaz de escuchar todavía a Manrique en la corriente del agua? Evidentemente lo que está diciendo Gerardo Diego es que tenemos que recuperar la forma de hacernos las preguntas. Decía Ortega y Gasset que existen hombres que él llama héroes, que están decididos a no contentarse con la realidad. Yo pienso que en realidad héroes somos todos en algún momento de nuestra vida. Es decir, creo que ciertamente en algún momento ninguno de nosotros está conforme con repetir aquello que la tradición y la costumbre dicen que tenemos que hacer. Eso es así, entre otras cosas, porque la vida que nos es dada no nos es dada del todo hecha.
palabras de Ortega, sino que tenemos que ir haciéndola. La vida es un quehacer, porque efectivamente da mucho que hacer. No es un factum, un participio, algo cerrado, sino un facendo, un gerundio, algo que va haciéndose. Porque al fin y al cabo, el ser del hombre no simplemente es biológico, sino biográfico. Somos herederos de un pasado y proyectamos hacia el futuro en nuestro presente. Por eso es tan importante que nos preguntemos por el sentido y la finalidad de nuestras acciones. Maritain, de hecho, dice que en nuestra existencia nos incluye una especie de fuerza vegetativa que nos hace querer vivir. Y algo así es lo que podríamos llamar que es la esperanza. Vivir, efectivamente, tiene de suyo ya cierto valor. Pero preguntarte por qué ese valor, por qué esa vida, creo que es aún más importante y tiene aún más valor. Es en el fondo una pregunta sobre la identidad. ¿Quién soy yo y por qué vivo? Es en ese sentido como entendemos la vida como una tensión hacia el futuro. Es decir, que el ser humano es como un ser in status viatoris, va viajando hacia alguna meta que aún no ha alcanzado, que nos cabe por tanto esperar. Ahí es donde creo que tiene mucho sentido la distinción que hace Gabriel Marcel entre el mundo de los problemas y el mundo de los misterios. ¿Veis a Mafalda y a Manolito hablando sobre una piedra y viendo la gracia que tiene la piedra? Para uno, la piedra no tiene más valor que ser piedra con forma y color de piedra. Sin embargo, la otra dice, claro, claro, pero ¿no es eso extraordinario? Uno ve cierta extraordinariedad en lo ordinario, el otro no. Se está moviendo en dos niveles diferentes. Por eso Marcel lo que hace es hablar del mundo de los problemas y del mundo de los misterios. El mundo de los problemas es el mundo simplemente de las cuestiones que podemos dominar, las cuestiones prácticas, las cuestiones técnicas. Somos capaces de afrontar cosas que podemos esperar solucionar plenamente. Por ejemplo, mi cuerpo podría ser más atlético y sé cómo hacerlo. Mi trabajo podría ser mejor y sé cómo puedo aspirar. Mi proyecto profesional, mi proyecto personal, conocer la estructura molecular de un organismo, idear un aparato que vuela por el aire o que llega hasta las fosas abisales. Ciertamente esto, más tarde o más temprano, con nuestra capacidad, con nuestra razón, con nuestra técnica, seremos capaces de darle una solución completa. Sin embargo, hay realidades que no se mueven en este dominio, en esta dimensión del tener, sino en una dimensión más profunda, que es la del ser. Y por eso Marcel lo llama realidades metaproblemáticas. Algunas realidades a las cuales podemos intentar dar respuesta, pero no respuesta definitiva. Son, por tanto, misterios. La pregunta por el sentido es una pregunta misteriosa, porque pone al hombre frente al ser. ¿Sí o no?, dice Blondel. ¿Tiene la vida un sentido y el hombre un destino? El problema es inevitable. Esas realidades transsubjetivas pueden ser varias. Puede ser la experiencia del amor, es el mundo de los ideales, las ideas, los valores, pero también es el sufrimiento, también es la muerte. Creo que la muerte es posiblemente de esos misterios que ponen al hombre directamente frente a la pregunta por el sentido de la vida. ¿Recuerdan a Miguel Hernández? La elegía a Ramón Sigé. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. En el fin y al cabo lo que quiere es recuperar la calavera de su amigo y besarla y abrazarla. La experiencia que tiene Miguel Hernández es una experiencia catártica, es una experiencia radical, que le lleva no solamente a preguntarse por la muerte de su compañero, sino, por extensión, la pregunta por la propia muerte. Eso es una pregunta que no viene de fuera, no es una pregunta que nadie nos cuele, sino que es una pregunta absolutamente natural. Es una pregunta que ya se hacía Hamlet. Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué le cabe esperar al hombre? ¿Y qué responde Hamlet? Morir, dormir, no despertar ya más. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Tal vez soñar. ¿Y Quevedo? Polvo somos, mas polvo enamorado. Ya sea la experiencia de la muerte, ya sea la experiencia del amor, son realidades evidentemente transsubjetivas, elevan al sujeto a otra realidad. Y es en ese sentido donde entiendo que de forma natural el hombre aspira a mirar hacia arriba. ¿Qué es esto que me sucede y qué respuesta puedo darle? ¿Qué me cabe esperar, como diría Kant? Por todo esto, creo sinceramente que la pregunta por el sentido tiene sentido, porque al fin y al cabo es la propia vida la que está en juego. No es algo baladí que se pueda responder de cualquier manera, y por tanto creo que requiere la pena que nos dediquemos a plantearnos si hay un sentido en la muerte, y de esa manera si hay un sentido en la vida.